Regálame otro aplauso ahí, por favor. Súper. Pues empezamos. Vale, pues quería empezar sabiendo si a la hora de escribir humor, de escribir chistes, si el que sea en un escenario o en una pantalla de cine, si varía, si el formato repercute luego en el tono, en el tipo de humor, en la forma de enfrentarse al público. Mira, hay una cosa que es que cuando escribo para el directo, yo estoy allí y puedo manejar las risas del público. Si el público se ríe, no hablo hasta que se deje de reír. Cuando escribes para la pantalla tienes que calcular que si hay una carcajada, haya una pausa o haya, ¿vale? Porque si no la solaparía. Y se tiene un poco en cuenta, por ejemplo. ¿Sabes cómo te quiero decir? Yo soy muy ametrallador a veces porque yo lo manejo. Si se están riendo mucho, se están aplaudiendo, no empiezo a hablar. En el cine, si empezase a hablar el actor, cortaría el aplauso. Entonces hay que tener cuidado, intentar localizar qué escenas puede ser el culmen y a partir de ahí no seguir metiendo otro chiste, por ejemplo, que seguramente se vea perjudicado por la carcajada. Claro, en ese sentido entiendo que también incluso cuando estés actuando, cuando estés delante con el equipo, es complicado encontrar ese tono perfecto. Bueno, lo encuentras. Al final yo creo que tanto cómicos, actores, somos muy intuitivos y al final nuestra escuela es que nos den la oportunidad de estar delante de las cámaras, ¿no? Es la mejor escuela el hecho de poder tener un público delante o cámaras. En mi caso yo no escribo, pero sí que, por ejemplo, cuando he hecho programas de humor en directo, sí que según me leo el guión rápidamente, instintivamente digo, aquí tengo un espacio para respirar porque se van a reír. ¿Sabes? En este chiste es un poco flojillo, aquí puedo ir rápido. En series, pues igual, aunque no esté en directo, sí que es verdad que, por ejemplo, una serie como Jim Tony, sabes que ahí hay carcajada, porque es una serie que está muy arriba, todos los personajes somos como casi dibujos animados, y entonces ahí sí que digo la frase y voy a dejar que el público se ría un poquito y retomo. Pero bueno, yo creo que todos tenemos ese instinto, ¿no? Esa capacidad para adelantarnos a lo que va a pasar. Sí que es verdad que en directo puedes variar el discurso. Hago un chiste de drogas y veo que no ha gustado mucho y los otros 4 o 5 que tenía lo mismo van fuera. Claro, vas editando, ¿no? Sobre la marcha. Pues, mira, eso está bien, en directo puedes editar Claro. sobre la marcha. Una vez que queda grabado y la peli está hecha, tienes que ser más previsor. Tienes que prever, por ejemplo, no caer en el exceso sobre algo que en directo no te va a pasar, porque si cada vez que haces uno se ríen más, dices, estos quieren todo esto. Entonces sí, puede ser que tengas que ser más previsor de no ser excesivo y tal, porque no puedes editar sobre la marcha. A mí me ha pasado en teatro, ojo. De repente, tener tan mecanizada la risa del público que estamos durante la obra de teatro, digo yo esta frase, ahora Gabino Diego dice su frase, ahí tengo un tiempito porque se van a reír y de repente no existe esa risa. Y entonces de repente Gabino dice su frase, yo digo la mía y de repente ese día no sé por qué, o no se ha tirado bien el chiste o no ha hecho gracia y te quedas un poco como un microsegundo como en blanco, Sí. como, mierda, vale. Retomo. Entonces, Sí. claro, dices, bueno, pues esto me pasa por adelantarme a los acontecimientos y ya ha pasado algo que no he podido controlar, pero bueno. Yo lo aprendí viendo en Albacete a Juan y Punto. Yo era súper vehemente, entonces decía, no sé qué, no sé cuál. Y de repente había risas, pero a veces no las había. Y estaba claro que había sido un fracaso mío. Pero una vez viendo a Juan y Punto, él soltaba el chiste y tenía preparada la siguiente frase. Y lo hacía muy bien. Si hay risas, no lo aligo, pero si veo que va a haber un silencio, empiezo a hablar como diciendo, tampoco había de qué reírse. Entonces lo aprendí un poco. Aún así tampoco vas a cambiar tu estilo, sigue siendo un poco vehemente y me lanzo a veces mucho al vacío. Pero es verdad, cuando y se te ha notado... Se aprende a tener mucha escucha con el público. Si estás en directo, a escuchar lo que le está ocurriendo, porque efectivamente a veces, sí, a mí también me ha pasado, ¿no? De, esto aquí siempre se ríen y hacer... casi, ¿no? Y volver atrás, cuando ves que no se ríe, decir, pues entonces, claro, se nota que ahí esperaba risa, pero si estás
pensando en lo siguiente, pues bueno, pues con lo que dice él, ¿no? De tampoco era para tanto, esto lo que estoy contando es... Y con la tele yo creo que pasa exactamente lo mismo, que de hacer tantas series, no coges el oído de cuándo se van a reír y cuándo no, es como tener el pulso al público y saber que cada sitio es diferente. O sea, en cine lo que dice Vaquero, que tienes que esperar porque... En directo es más fácil, Total. quizá porque vas escuchando sobre la marcha. Y nosotros en directo les estamos contando algo y ese es el formato. Te lo han comprado desde el principio, incluso han entrado a ver eso. En cine, cuando vi Ni de coña en el cine con la gente, la otra peli que hicimos con Fernando Ayllón, en la peli había unos pequeños monologuitos, que salíamos hablando a cámara, como que el personaje de Goyo Jiménez hacía un reportaje y se justificaba que saliéramos hablando a cámara con un pequeño monólogo. Todos lo grabamos y fue como, qué guay me ha quedado, esto era lo que yo sé hacer. Pero luego, claro, lo que se ve en la pantalla es comedia de situación, situaciones que son graciosas. Y cuando salíamos no tenía el resultado tan potente como yo creía, ¿sabes? El hacer ahí un texto, digamos un monólogo, ¿vale? Estaba camuflado de declaración, pero un monólogo. Al final, la comedia que puedes generar con las cámaras, con diferentes situaciones, digamos que cuando escribimos para el escenario, nosotros escribimos para contar una historia y cuando escribes para el cine, escribes para que la vean. Qué profundo te ha ¡Guau! quedado eso, Te ha quedado chaval. increíble. Eso puede quedarse Enhorabuena. como el titular. Yo que tú lo grababa y me lo Y apuntaba. te quedaba y en el tanga. Es que dicho esto, yo creo que lo único que puedo añadir para mejorarlo es que con los dedos en las manos y con los dedos de los pies. Y claro, en ese sentido, a la hora de escribir el guión de una peli como esta, ¿le habéis dado muchas vueltas en que, claro, porque al final tiene que estar todo muy pulido para luego poder trasladarlo bien? No sé si ha habido muchos cambios, habéis descartado muchas cosas y... No, fue la primera, ¿verdad? Que... Mira, hay una escena que se escribió en el que yo le chupaba el dedo a un muerto. Bueno, Pero nos fuimos vaya viniendo- secuencia, nos fuimos- ha quedado muy nos bien. fuimos viniendo arriba. Nos fuimos viniendo arriba. Y eso acabó en que yo le chupaba Otra cosa. otra cosa al muerto. Y era graciosísimo, nos hizo una gracia que te cagas. Lo grabamos y dijimos, volvamos al dedo. Pero sin embargo, deja abierto ahí, ¿no? La puerta a la No imaginación sé, del al espectador. final, bueno, también te voy a decir una cosa, está aquí el director. ¿Qué ha quedado en la peli? El dedo. El dedo. Vale. Y luego, sobre todo en tu caso, Patricia, que has dicho también que no escribes, en una peli como esta, que encima, claro, los gags, los chistes tienen que funcionar muy bien para lo que hemos hablado antes, el ritmo, el saber cuándo el público puede reaccionar. ¿Hay margen para poder jugar, para meter una morcilla propia, para cambiar cosas sin que se resienta mucho de lo que es el ritmo y la dinámica? Bueno, yo siempre digo que respeto muchísimo el trabajo de los guionistas, pero sí que es verdad que cuando he visto la oportunidad y he pensado que a lo mejor... Se podía cambiar esa mierda. con todo el respeto del mundo, pidiendo permiso a los guionistas, sí que pues, he conseguido estar a gusto con un chiste que a lo mejor a priori pues, no estaba muy a gusto. En Sé lo que hicisteis lo he hecho mogollón. Había veces que improvisábamos porque no había otra opción. Aquello era supervivencia pura y dura y Ángel, que era el guionista de nuestra sección, era muy benevolente conmigo y me daba como manga ancha para que yo jugara todo lo que quisiese. Y entonces eso me da la libertad para poder estar más, no sé, más activa, ¿no? En el directo, más y con esa confianza de que tu compañero ha depositado en ti, ¿no? Pero, por ejemplo, en películas es más delicado, porque eso es un guión que está escrito y cada palabra medida, y luego depende de hacia dónde vaya dirigido ese guión, porque sabes que luego si hay plataformas detrás, son ellos los que deciden, entonces poca libertad tenemos en cine para poder meter morcillas y esas cosas. Pero bueno, luego en series que sí que he hecho muchas, sí que en algún momento dado, yo qué sé, si hay una secuencia en la que estamos Antonio Molero o Malena Alterio y de repente surgen cosas, porque siempre surgen cosas y al director le parece maravilloso, eso que ha quedado tan fresco y tan natural, lo deja tal cual.
Si no, dice, bueno, chicos, venga, vamos a hacerlo bien, vamos a ceñirnos al texto. Pero bueno, depende del proyecto. No, siempre digo que no hay algo que sea tan hermético, ¿no? Y que estemos tan blindados como para no poder opinar sobre algo. Bueno, en este caso, si Patricia proponía algo, todos nos callábamos, ¿eh? También hay que decirlo porque ella tiene mucha más experiencia y era como, a ver qué va a decir, ¿no? ¿Y alguna vez tuve razón? No sé. Todas. Porque yo muchas veces suelto cosas a ver Todas. si alguien me las compra, ¿eh? Pero luego al final te hace mucha ilusión cuando te compran Claro, algún todas. chascarrillo o... Todas. Era como, vamos a hacer la escena como está, porque esta persona tiene una frase, esta otra, y si la cambias... Es que mi personaje no diría las 3 claro. menos cuarto, diría las 11 menos 20, ya, pero es de día. Entonces, vamos a hacer la escena como está. ¿Qué pasa? Que una vez que la escena estaba, y habíamos dejado 2 segundos para que la escena ya valiese, ahí sí que añadíamos. Como, por ejemplo, no sé qué, y ya está, la escena se ha acabado. Y decido irme, como que voy montando a caballo. Vale, ahí lo tiene. Pero no te has cargado el trabajo de toda la gente. No has metido algo por medio que has descuadrado, que el cámara no sabía qué ibas a decir, que el otro tal. Yo creo que se improvisaba bastante a raíz de que se había acabado la escena. Y alguna toma, porque a Fernando le gustan mucho las tomas falsas. Entonces, cuando lleva mucho tiempo rodando, ¿sabes? Pues ahora dices, ahora voy a decir otra frase. Pero adrede totalmente por si salía una toma falsa buena. No para que saliera una toma buena, porque eso ya está como muy medido y tiene que ir como va. Pues... A mí me parece magia eso. Es que hace poco vi precisamente en una entrevista al niño que ha ganado ahora ¿un Globo de Oro puede ser? El niño de adolescencia. Ah, Bueno, una serie. Hay una serie en Netflix que se llama Adolescencia, que el niño, bueno, tiene 14 años, le han dado premio hace poco y contaba que, claro, era un plano secuencia tremendo. Cada capítulo es un plano secuencia que a mí me fascina eso. O sea, en las películas de Woody Allen, cada vez que hay un plano secuencia, a mí me parece que es magia, ¿no? Es la magia absoluta del cine. Cuando todo el equipo está concentrado y todos están bien compenetrados que dura tanto ese plano secuencia, de 1 hora a lo mejor, que de repente si alguien hace mal su trabajo tienen que volver a empezar. Y entonces el niño era el segundo pase y después de haber hecho ya el primero estaba agotado y era además su primera vez como actor. No había hecho nada como actor. Y entonces el niño estaba sentado en una sala en comisaría y la psicóloga le estaba hablando al niño. Ay, ¿te parece normal esto? Y no sé qué, y tal. Y el niño estaba como... Y de repente, cuando están enfocando a la mujer que hacía de psicóloga, al niño le da por bostezar inconscientemente y hace... Y de repente llega la psicóloga improvisando y dice, ¿qué pasa? ¿Te aburro? Y llega el niño y hace... Y se ríe y hace... O sea, eso, llegó el director y dice, me parece magia. Está tan bien hecho. O sea, que el niño bostece, como puede ser del sistema parasimpático, que de repente dice, pues ahora bostezo. O sea, y quedó tan natural Claro, que... de hecho, como dices, es todo un plano secuencia. Vale, si suma, es que si no es por el hecho de lo he conseguido hacer, pero Exacto. claro, si suma. Y hay un momento en el que un personaje dice, Mary, ¿qué digo yo, Mary? Patty. Exacto. Y dices, se ha equivocado de verdad y queda bien porque la gente en la vida se equivoca de Exacto, verdad. Y esto claro. no pasa nunca en el cine porque si no fuera plano secuencia diría, Mary, perdón, corten, Claro. ¿sabes cómo te quiero decir? Sí. Entonces, como no podían cortar, pasan cosas que, entonces a mí me parece que suma. es verdad. Está, claro, que está viva, la secuencia está viva cuando pasan esas cosas, que de repente el niño le dio como la risa y dice, no. Y la otra, bueno, creía. Claro, y, Date cuenta que nosotros encima rodábamos en colombiano. O sea, nosotros éramos españoles, pero no te decían, ¿te mueves un poco a la derecha? Decían, ¿me regalas 2 pasitos? Te corres. Luego, te corres a la derecha. Te corres a la derecha, párate, ponte de pie. ¿Sabes? O sea, un pito parado es una erección. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿sí? Ahora. Joder. Vale. un pito parado es una Sí. erección. Claro. Claro. Entonces rodábamos en colombiano, que tenemos el mismo idioma, pero sabes que van cambiando palabras y hicimos lo que pudimos.
Joder, me acabas de solucionar muchas cosas en mi cabeza de repente. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias a Que la ti, próxima Dani. sea en plano secuencia, así podéis improvisar más. Bueno, Oye. bueno. Así podemos confundirnos y que quede. Claro. Y Oye, que no vamos a nos- darle una vuelta, vamos a hacer Sí. una peli plano secuencia. A mí me encantaría. En plano consecuencia. Consecuencia con tus actos. Nada, muchísima suerte con el Gracias. espectáculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.